Acerca de espíritus generacionales. Estamos hablando acerca de estos espíritus que a lo largo de las generaciones han tratado de impedir la obra de Dios, han tratado de impedir que se desarrolle, que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios desde la redención. ¿Por qué? Porque Dios prometió que todos estos espíritus que se habían rebelado en contra de Él van a ser totalmente derrotados, van a ser encadenados y van a ser otra vez atados a las prisiones eternas. Pero mientras llega ese momento de tiempo, estos espíritus están tratando de estorbar la obra de Dios. Están tratando de que el plan de redención que Dios diseñó no se lleve a cabo, y lo van a tratar de hacer. Y estamos analizando, hemos visto cómo operan estos espíritus. No vienen con cuernos y con la cola larga y con un tenedor grandote acá. No se presentan así. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Tampoco esperemos a que se nos aparezca aquí un gatote gigante. No operan así. Estos espíritus operan influenciando la mente de los hijos de Dios, operan influenciando el medio ambiente y operan como espíritus también de mentira. Se infiltran, nos hacen creer cosas y entonces nosotros empezamos a operar para servir a ese tipo de espíritus. Cuando no discernimos lo que está sucediendo en nuestra vida, lo más frecuente es que nos pongamos a pelear entre nosotros sin darnos cuenta que la guerra no es contra nosotros, la guerra es espiritual y tenemos que detectar cuando estos espíritus están tratando de influenciarnos a nosotros. Efesios 6:12 ha sido la base de este estudio por y esta es la cuarta semana. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo está hablando de que el aire está infestado de actividad espiritual. Nuestros ojos físicos no perciben el movimiento espiritual, pero ahí está. En este momento aquí hay actividad espiritual. Espero que sean los ángeles de Dios los que están acá, pero puede ser que se nos quiera infiltrar por ahí alguno que no sea un ángel de Dios. Está en el ambiente, está en el medio ambiente. Tenemos historias en la Biblia, muchas historias que hablan de esto, ¿verdad? Los grandes generales, cuando se les aparecían ángeles y les daban instrucciones. El profeta Eliseo, ¿se acuerdan? En el sitio de la ciudad de Damasco, cuando su criado se espanta porque están a punto de ser descubiertos y los van a matar. Y dice: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el Señor abre los ojos espirituales del criado y se da cuenta que toda la ciudad estaba rodeada de ángeles de Dios, gente de a caballo, carros de fuego, listos para defender. Hay mucha actividad espiritual, mucha actividad espiritual. Jesús se lo dijo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro quería estorbar, quería hacer flaquear al Señor Jesús, y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se lo estaba diciendo a su amigo, no se lo estaba diciendo a su discípulo, se lo estaba diciendo al espíritu que estaba tratando de influenciar la mente y las motivaciones de Pedro para hacer caer a Jesús. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces de lo que pasa en nuestras vidas no es asunto de pleito entre nosotros. Hay espíritus, hay influencias que tenemos que aprender a detectar. No podemos decir: bueno, yo ya soy cristiano y pues que Dios se encargue de todo eso. No. Yo tengo que aprender. La Biblia dice: el ladrón no vino sino para robar, para matar y destruir. ¿Verdad que sí? Ahora, yo le pregunto aquí a los jefes de familias: si un ladrón quiere entrar a tu casa a medianoche, cuando tu familia está descansando, durmiendo y tienes ahí tus cosas, y un ladrón quiere entrar a tu casa, ¿qué haces? Pues que Dios se encargue. Hay que agarre lo que pueda.
Es ridículo. Ridículo pensar así. Sin embargo, es lo que por años hemos hecho. Satanás ha estado viniendo una y otra vez a incursionar en nuestras vidas, y nosotros de manera complaciente lo hemos dejado que se lleve lo que quiera. ¿Por qué? Porque no hemos entendido este principio espiritual, no hemos entendido cómo funciona el mundo espiritual. Hemos estado hablando acerca de 3 espíritus. Hoy hablamos del cuarto, la próxima semana del quinto. No quiere decir que sean 5. Hay decenas de este tipo de influencias en la Biblia. Eso solamente les estoy picando el hambre para que ustedes también lo investiguen un poquito más y veamos por dónde están las maquinaciones de Satanás. Hablamos acerca del espíritu de Amalek, los amalecitas que atacaron la retaguardia del pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y cuando los líderes iban cansados y trabajados al frente, los que se iban quedando debilitados atrás, ahí cayeron los amalecitas y empezaron a destruirles. Hablamos del espíritu de Faraón, el espíritu que esclaviza, el espíritu que neutraliza al varón y lo hace, crea un vacío espiritual, un vacío de liderazgo. Tan afanados, estamos tan metidos en las cosas materiales, en las cosas del mundo, que quedamos totalmente neutralizados y delegamos toda la autoridad espiritual a la mujer, porque la mujer lo toma. Pero muchas veces la mujer, no siempre, pero muchas veces la mujer es influenciada entonces por el espíritu de Jezabel y se convierte en manipuladora y se convierte en controladora, y empieza el asunto también de la seducción, y empiezan todos los problemas de adulterio y todo esto que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver acerca del espíritu de Coré. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue Coré? ¿Cómo actuó este espíritu para imposibilitar la obra de Dios, el avance de la obra de Dios, el establecimiento del pacto de Dios allá en el desierto, cuando salían de Egipto para ir a Israel? Vamos a ver primero la historia, para que sepamos quién es Coré, cómo funciona este espíritu, y después vamos a ver algunas características, y al último vemos cómo lo podemos combatir. La historia de Coré en la Biblia, en primer lugar. Coré era un levita. Abran sus Biblias en Números capítulo 16. Coré era un descendiente de la familia de Leví. La familia de Leví, Dios la había escogido para que de ahí salieran los sacerdotes, los ministros del templo. La gente que iba a servir en el templo iba a ser de la familia de Leví. De ahí venían Aarón y Moisés, eran parte de los levitas. Así es que Coré era parte de esta familia. Coré tenía un llamado de parte de Dios. Coré y su familia eran parte de los que iban a servir en el templo, de los que iban a servir en los sacrificios, en los que iban a servir en la administración, en la bendición espiritual para toda la gente. Números capítulo 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, da la genealogía y llega hasta Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice, tomaron gente. Estamos en el desierto, ¿ok? Moisés está en medio del campamento, salieron ya de Egipto, están establecidos en el desierto cuando sucede esta historia. Tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre. O sea, no era cualquier gato, era gente de influencia, gente con un estatus espiritual y jerárquico dentro de la sociedad del pueblo de Israel. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? Un hombre que junto con Datán y Abiram
se quisieron rebelar en contra de la autoridad que Dios había establecido para gobernar al pueblo de Israel. Este espíritu, hermanos, este espíritu debió haber empezado a influenciar la mente de Coré algunos meses atrás, cuando apenas iban caminando, cuando apenas iban saliendo. Coré empezó a ver cómo Aarón y Moisés, Dios los iba respaldando, iban caminando en el desierto, iban guiando al pueblo. Y Coré dice, ¿y estos por qué? ¿No somos todos hijos de Dios? ¿No somos todos hijos de Abraham? Así como Dios habla con ellos, puede hablar con todos nosotros. ¿Ellos quién les dijo qué? Y empezó en su corazón, y empezó a caminar y seguía caminando, pero en su mente iba platicando esto. Se juntó con los otros dos, empezaron a platicar, se juntaron con otros 250 y se armaron de valor y vinieron a confrontar la autoridad de Moisés. Cuestionaban, criticaban, hasta que esta potestad tomó por completo su corazón y se levantan en contra de Moisés. La historia continúa. La historia continúa más adelante. Vienen con Moisés, le repelan y le dice Dios a Moisés, Señor, ¿qué hago? Se postra en su tierra Moisés y Dios le da instrucciones para que los pruebe y les dice que traigan sus incensarios. Dice, ok, ustedes creen que Dios va a hablar por ustedes. Está bien, tráiganse sus incensarios y mañana vamos a ver qué es lo que dice Dios. Y prepararon sus incensarios, ya venían bien contentos todo esto. Y fíjate lo que pasa en la historia, versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová a mí no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que estaban con su inciencito ahí. Les dijeron, tráiganse, si son tan bravitos, tráiganse su incensario y yo el mío. Vinieron todos los grandes eventos de guerra que pasan en el libro de Josué, en Jueces. Entonces elige un nuevo rey, Saúl, hay victorias y demás. Después elige un nuevo rey que se llama David, el dulce cantor de Israel. Se convierte en el más grande de los reyes. Dios afirma un pacto con David. Tu trono va a ser eterno y para siempre. Voy a firmar tu trono por todas las generaciones, dándole a entender que del trono de David iba a salir el Redentor, el Mesías, Jesucristo, siglos después, descendiente del linaje de David. Por eso Bartimeo lo entendió y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El diablo sabía que de David, del trono de David, iba a venir el linaje de redención. Y entonces manda traer otra vez al espíritu de Coré. Y va y le dice, empieza a trabajar. ¿Y en quién trabajo? ¿Qué te parece si trabajas en el hijo preferido, favorito del rey David, llamado Absalón? Absalón.
Segundo de Samuel 14:25. Muchachas solteras, escuchen esto. Muchachas solteras, las casadas, vean lo que tienen junto y ya se amolaron. Solteras, segundo de Samuel 14:25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Y las hermanas solteras dijeron, imagínate este hombre, hermano. Versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de año nada más. No era negocio, nomás una vez al año. Lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. La cabellera rubia de este hombre parecía de oro. Se la cortaban y todavía la pesaban. Wow, 200 siclos de peso real. No tenía el muchacho defecto. De la planta del pie, no creas que tenía las uñas así. No. Perfecto. Hasta la coronilla. No tenía la nariz chueca, no tenía la cara chueca, no estaba chimuelo. No. Perfecto. Fíjate de qué manera actúa este espíritu. Este hombre, por sus características físicas, era demasiado atractivo, no podía pasar desapercibido. La gente lo veía, uy, ahí va Absalón. Yo creo que hasta los hombres, en buen plan, ¿verdad?, se admiraban de ver al hijo del rey. Era una fichita el hombrecito este. Había sido una fichita el Absalón. Aún así, el rey lo prefería y el rey lo había mandado. Si ustedes leen en el segundo libro de Samuel toda la historia de Absalón, se van a dar cuenta. El hombre era una fichita. Un día estaba pidiéndole al capitán de la guardia, Joab, oye, necesito hablar con mi papá, tu papá está muy ocupado, chamaco, espérate tantito. Quiero hablar con mi papá. ¿Sabes qué hizo el hombrecito este, mano? Fue al campo del capitán este y le quemó el campo, le quemó toda la cosecha. Y cuando el capitán vino corriendo, dice, ¿qué pasó aquí? Te estoy diciendo que quiero hablar con mi papá. Ah, bueno, pues vente, te llevo con tu papá. Y ya lo llevó con el rey. Así se las gastaba el Absalón. O sea, tanta belleza, hermano. Yo lo entiendo, o sea, no se puede con tanta belleza. El espíritu de Coré empezó a rondar el corazón de Absalón. Empezó a sentir celos de su padre, igual que Coré sintió por Moisés y por Aarón. Empezó a sentir celos por su padre y se sintió con el derecho de desafiar la autoridad. Una autoridad que, al igual que la de Moisés, no había sido dada por el hombre. Era una autoridad que Dios había mandado. Dios había llamado a Moisés en medio de la zarza ardiendo. Dios había llamado a David a través de su siervo Samuel. Toma tu redoma de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, porque me he escogido un rey que será establecido como rey de Israel. Era Dios el que había llamado desde las ovejas a David. Y a Absalón se le hace cosa fácil desafiar la autoridad de Dios. Esta autoridad había sido delegada con un propósito definido para continuar la obra de redención a través de las generaciones. Segundo de Samuel 15, versículo 1, sigue la historia. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Igualito que Coré. Coré agarró 250 que le hicieran coro. Este agarró carros, caballos y 50 gentes que iban corriendo delante de él. 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres?
Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Qué problema traes? Absalón se sentaba muy tranquilito a la puerta de la ciudad. Sabía que la gente iba a pasar por esa puerta. Ey, pariente, ¿de dónde eres, mano? Pues de alguna de las tribus de Israel. ¿Y qué te trae por acá? Quiero ver si puedo tener audiencia con el rey David porque tengo un problema muy grave. ¿Sabes qué? Tus palabras son buenas. Tu causa es justa. Pero no creo que el rey te pueda hacer caso, mano. Está tan ocupado. Tiene tanto que hacer el rey. Todo el tiempo se la pasa en el teléfono. Todo el tiempo está en la computadora. No creo que tenga tiempo para hacerte caso el rey. Ay, si tan solamente alguien me pusiera a mí como juez de Israel, yo les haría justicia a todos. Pero no soy el rey, no soy el juez. Así que sigue con tu camino. Y el otro pobrecito se quedaba. Oye, si te hacemos rey a ti. No. ¿Cómo crees? No, yo no. David es el rey, pero está tan ocupado. Y decía Absalón, versículo 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, ¿qué? Robaba Absalón el corazón de los de Israel. En los siguientes capítulos de este libro de Samuel, la rebelión de Absalón cobra una fuerza brutal, una fuerza desmedida. Pasan un montón de situaciones, al grado que el mismísimo rey tiene que tomar a sus siervos y les dice: tenemos que salir huyendo porque este va a venir a tomar la ciudad y nos va a matar. Creció de tal manera la rebelión de Absalón. El espíritu de Coré es el mismo que llega a influenciar al hijo del rey para desafiar la autoridad delegada por Dios. Y esta autoridad se ve comprometida y tiene que huir. David no quería matar a su hijo. David dijo: yo no voy a matar a mi hijo. Pero su hijo venía con toda la intención de matarlo a él. Y David prefirió huir. Dijo: mejor me voy. Y cuando todo esto se calme, regresaré. Cuidado que nadie toque a mi hijo. Todavía fíjate el corazón del padre, el corazón del pastor que había salido de en medio de las ovejas, defendiendo todavía la integridad de su hijo. Segundo de Samuel 18:8, pasan varios eventos interesantísimos en esta jornada de Absalón. Pero en segunda de Samuel 18:8 dice que la batalla se extendió por todo el país, se hizo grande. Dicen los hermanos de Puerto Rico, el bochinche, ¿verdad? Hay otros hermanos de Puerto Rico allá, hermanos, también para que los conozcan ahí en la esquina atrás. Ya tenemos ahora sí puertorriqueños, ¿eh? Era puro mexicano, ya hay puertorriqueños, vamos a tener salsa, mi hermano. Mofongo, ya vamos a tener. Ok. La batalla se extendió por todo el país. Fueron más los que destruyó el bosque. Esto me intriga mucho y algún día les predicaré de esto. Está interesante esta expresión. Fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Qué significa esto? Algún día les predicaré. 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza, la brillante cabellera, por no haber ido al salón, se le enredó en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, porque el mulo siguió corriendo. Ni tan mulo, ¿verdad? Él se siguió, de ahí te quedas, man. Ya que él se quedó colgado del pelo, enredado, colgado de la encina. Y Joab le respondió al hombre que le había dado la noticia: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra?
Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Mira qué lealtad de este hombre, qué bruto. Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque. ¿Cómo se tragó? ¿Cómo murió Coré? Tragado por la tierra, en un gran hoyo que Dios abrió. ¿Se dan cuenta? Le enterraron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, y se acabó la rebelión. Nuevamente, el Espíritu de Dios derrota al espíritu de Coré. Nuevamente el plan de Dios triunfa sobre el que quiso obstaculizar el plan de redención de Dios. Hermanos, entendamos esto. Jesucristo lo estableció muy claramente. Esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo lo estableció, Jesucristo lo dijo, y se va a cumplir. Y por más que se levante este espíritu y todos los demás a querer destruir, no lo van a lograr. Van a ganar muchas victorias, van a ganar muchas guerrillas, nos van a ganar a mucha gente, pero la obra de Dios permanece para siempre. La obra de Dios no se va a detener. El tiempo se va a cumplir. Dios va a cumplir sus tiempos. Jesucristo va a regresar a la tierra. Jesucristo se va a llevar a su iglesia arrebatada en las nubes, y entonces se desatará el juicio de Dios. Se va a cumplir. Mientras tanto, la iglesia tiene que estar alerta de cómo están operando todos estos espíritus. La obra de redención sigue a través de la historia para la humanidad. Siguió y siguió y siguió por los siglos, y llegamos al tiempo de la iglesia. Es el primer siglo, es el año 70 más o menos. Jesucristo ya murió, ya resucitó, se fue al cielo. La iglesia se empieza a establecer, empiezan a crecer cristianos por todos lados. Toda el Asia Menor es impactada por el mensaje de Pablo. Todos los judíos han salido, gentiles, dice el apóstol Judas. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, nuevamente el espíritu de Coré levantándose, el mismo espíritu de Absalón levantándose para atacar la iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la ¿qué? Contradicción de Coré. Rebelión hacia la autoridad de Dios. Estos, Judas no se andaba por las ramas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas logró detectar este espíritu en la iglesia en el año 60, 70 más o menos ya de nuestra era. 2017, ya pasaron algunos años.
estos espíritus siguen avanzando. Desde Moisés, este espíritu ha tratado de detener el plan de Dios. Con más razón lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Y entonces ahí es donde nos encontramos nosotros. Año 2017. Una pequeña ciudad de Estados Unidos, del noreste de Estados Unidos, llamada South Bend, Indiana. Una pequeña iglesia llamada Vida Nueva de South Bend. Aquí estamos nosotros. ¿Ustedes creen que a Satanás le interesa, a este espíritu le interesa atacarnos a nosotros? ¿Qué creen? ¿Sí? Pero si no lo detectamos, nos va a hacer pedazos. Estos son los antecedentes del espíritu de Coré en la Biblia, hermanos. Tenemos que entender esto. Coré, Absalón, la gente a la que se refiere el apóstol Judas no eran demonios. Coré no era un demonio. Coré era una persona común y corriente. Absalón no era un demonio espantoso, ya se los describí. Absalón era un hombre bien parecido, era un hombre atractivo. Estos hombres de los que habla Judas no eran tampoco demonios. No tenían otro color no eran rojos así con cuernos y no, porque se sentaban con los hermanos a comer y los hermanos ni cuenta se daban. No eran las personas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Cuáles son algunas características de este espíritu? En segundo lugar, déjenme decirles, buscan a Dios en sus propios términos. La gente que es influenciada por estos espíritus busca a Dios en sus propios términos. No les interesa obedecer a Dios. Les interesa usar a Dios para su propio provecho y conveniencia. No es obedecer a Dios. No es leer la Biblia e interpretarla de manera correcta. Es buscar algo que me favorezca. El espíritu de Coré busca interpretar a Dios como a él le parece bien. ¿Por qué Dios puso a Moisés y a Aarón? ¿Que no todos somos israelitas? ¿No Dios habita en medio de todo su pueblo, de nosotros? Entonces, ¿por qué tiene que poner a esos ahí enfrente? Con un propósito especial. Otra característica, buscan a personas con los mismos pensamientos. Se atraen. Los que son influenciados por este espíritu parece imán. Se juntan, se atraen unos con otros. Este espíritu se encarga de unirlos, de reconciliarlos si acaso fueron enemigos antes, con tal de desafiar la autoridad establecida por Dios para llevar a cabo una obra específica. Y funciona. Muchas veces lo he visto. Oímos historias de iglesias allá en México que conocemos. Y de pronto, no, fíjate que aquella iglesia, no, pues acabó tronando. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí. Pues fíjate que se juntó con el otro fulano de tal y resulta que se la hicieron al pastor. Digo, oye, pero esos no eran enemigos a muerte. No, ¿por qué crees que se hicieron bien cuates? Se hicieron cuates y la hicieron y se fueron. Así funciona. Así funciona. Se van atrayendo y se van juntando para destruir. Otra característica, criticar constantemente a los líderes. Cuando hablo de líderes no estoy hablando solamente de un pastor. Estoy hablando del líder de una casa, de un padre de familia, de un varón. Estamos hablando de las autoridades civiles. Estamos hablando todo lo que represente cualquier nivel de autoridad en donde vivimos nosotros. El nivel de autoridad dentro del trabajo donde estamos, en la fábrica, en el lugar donde estemos. Hay niveles de autoridad. El espíritu de Coré cuestiona todo lo que tenga que ver con autoridad. Critican, quien quiera que sea, ya sea la autoridad, la esposa lo critica. Ya sea el jefe en el trabajo, hay gente que lo critica, ¿a poco no? Y ustedes han escuchado algunos. Ay, yo no sé por qué ese manejador, ese manager nos los pusieron. Yo sé más que él. Él apenas tiene 3 meses. Ah, pero como es muy amiguito del jefe. Ahí está el espíritu de Coré. Cuestionando la autoridad. Cuestionando lo que se designó en otro lado, en otra esfera. ¿Por qué lo pusieron? ¿Quién sabe? Vamos a trabajar con él. Vamos a hacer el trabajo. Pero el espíritu de Coré empieza a funcionar. Y esto lo vemos mucho en los trabajos. De pronto se juntan a la hora del lonche, ¿verdad? Hijo, ese lonche
Trae veneno, mano. Se juntan y empiezan a hablar, ¿verdad? 4 o 5, ya saben la camarilla que se juntan. Y es una comedera a los managers, a los jefes, a los supervisores. Critican todo lo que tenga que ver con autoridad. En el caso de la iglesia, piensan que todo lo que el pastor predica y enseña es por su propia voluntad. Y lo que él dice solamente es para molestar a la gente. Aquí no, gracias a Dios, nadie. Pero en otras iglesias, sí me lo han dicho. Es que tú sabías lo que yo estaba pasando y me predicaste, hermano, no sé ni cómo te llamas. Pues la palabra de Dios dice esto, ¿qué quieres que te diga yo? Y piensan que todo lo que se hace es nada más para molestar. Hay una manifestación, una rebeldía, descontento. Y a quienes le tienen confianza en reuniones informales y muchas veces aparentemente espirituales, se juntan a escondidas a orar para que Dios haga entrar al pastor en razón. Aquí no, en otros lugares. Suele suceder. El espíritu de Corea actúa como una gotita de agua, hermanos. Al principio tú la ves, charquito, lo limpias. Sigue pasando el tiempo. Ay, ya es un charcote. Sigue pasando el tiempo y dices, se le hizo un hoyo a mi techo. No la repares. Deja la gotita que siga ahí. Cuando te des cuenta, ¡paz! El pedazo de techo se te cae. ¿A poco no funciona así? Es una gotita. Constante, constante, constante. Fíjate cómo funciona este espíritu. Dios establece un plan de acción, ya sea para una familia, para una iglesia, inclusive para una nación entera. Dios elige a alguien que va a llevar a cabo esa visión o ese plan de trabajo específico para lograr un resultado específico. Entonces Dios pone junto con esta persona gente idónea para realizar la labor. ¿Les suena familiar esto? Génesis capítulo 2, cuando Dios pone al hombre. Crea a Adán a su imagen y semejanza y lo pone para que señoree los peces y le pone una buena chamba. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? No, errónea no, idónea. Para que le ayude, para que sea la mujer la ayuda para este hombre. Al hombre ya le asigné una labor, ya le di una autoridad. Ya puse de mi espíritu en él para que realice la labor de ser el jefe, el líder espiritual de esta casa, de esta familia. Ahora voy a poner una persona para que complemente la visión, para que le sea ayuda idónea. No dijo, si el hombre no funciona, entonces pongo a la mujer. Jamás dijo eso Dios. Dios dijo, el hombre está para esta función y vamos a ponerle gente que le ayude. Y puso también a los hijitos. Y pone el Señor, a quien Él ha elegido, gente alrededor para que le ayude. ¿Vamos entendiendo? Ok. En el caso de la iglesia, llama a un pastor de en medio de las ovejas y pone gente a trabajar junto con él. ¿Verdad? Tenemos un equipo de líderes, consejeros, servidores. Hay un equipo de gente alrededor de un pastor trabajando. En el caso de un líder de una nación, de un presidente, pone al presidente y le tiene que poner un gabinete. Todas las secretarías de Estado tienen que funcionar muy bien. Le pone gente para que trabajen juntamente con él. Él pone el espíritu del líder en medio. Pero fíjate bien lo que pasa. Cuando Dios pone a alguien, varones, cuando Dios te puso a ti como cabeza de tu hogar y tú escogiste esposa y pensabas que era porque tenía los ojos como a ti te gustaban, no fue por eso, fue porque Dios necesitaba esta mujer junto de ti, porque era la ayuda que tú necesitabas para poder desarrollar la función que ya te había dado Dios. En ese momento, cuando Dios te pone esa autoridad, Él toma de tu espíritu y lo pone en la persona que te va a ayudar.
E hizo dormir el Señor a Adán en un sueño profundo. Y cuando el Adán estaba roncando a todo lo que daba, parecía semi-trailer, ¿verdad? En bajada. Le quitó un pedazo de él para formar a la mujer. Así dice la historia, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó cuando Moisés tiene que elegir gente que le ayude? Vean conmigo, Números 11:24. Números 11:24. Me encanta este pasaje. Subrayenlo, pónganle ahí algo para que lo recuerden con frecuencia. Salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones del pueblo, de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo que se había formado. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó. ¿A quién le habló? ¿A los 70 varones? No, a Moisés. No dice les habló, dice le habló a Moisés. Y tomó del espíritu que estaba en Moisés, en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, empezaron a profetizar y no dejaban de profetizar. Para ese entonces, entre el pueblo, en el caso de una familia, en el caso de una iglesia, los miembros son los que están junto con el pastor. En el caso de una nación, son los ciudadanos. En el caso de una familia, la esposa y los hijos. ¿Se entiende este principio de autoridad, hermanos? ¿Sí? Porque tenemos que avanzar ahí, ¿sí? Me interesa que lo capten. En el nombre del Señor se los digo. Captemos este principio. Hay un principio de autoridad. No es asunto de machismo en el caso del matrimonio. No es asunto de que el hombre diga, ah, ¿ya viste, vieja? El pastor dijo que aquí nomás mi chicharrón truena. A partir de hoy, como yo diga. No, señor. Eso es autoritarismo, eso es machismo y ese es otro demonio espantoso. Estoy hablando de autoridad. Maridos, amad a vuestras mujeres en la misma intensidad en que Cristo amó a la iglesia y fue capaz de entregar su vida misma por su esposa a fin de presentársela a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Ese es el nivel de responsabilidad, ese es el nivel de autoridad que Dios puso en el hombre. Si este nivel de autoridad no se respeta en el matrimonio, lo más seguro es que vamos a andar como chivos sin cabeza por todos lados. Y Dios pone a la mujer para ayudar. Dios pone a los hijos para ayudar, pero la autoridad está centrada en el hombre que Dios escogió como líder de esa familia. Es un principio espiritual, no es un principio de ideologías, no es un principio de que esto sucedió hace 5,000 años, hoy 2017, la ley dice que es otra cosa. No, señor, la palabra de Dios no cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El espíritu de Coré empieza cuando los que se supone que tienen que ayudar y que se supone que tienen el mismo espíritu del que tiene la autoridad, se sienten tan ungidos como su líder y empiezan a actuar de manera independiente y a cuestionar la forma de operación de él. La esposa empieza a cuestionar al esposo. ¿Y qué te hace creer que voy a hacer lo que tú dices? Ah, sí. A ver de cómo nos toca. Los hijos empiezan a cuestionar a los padres. Si la esposa cuestiona una autoridad, los hijos van a cuestionar con mayor razón. En la iglesia sucede lo mismo. Si la gente empieza a cuestionar las decisiones que se toman dentro de la iglesia, la gente va a empezar a tomar también sus propios partidos. Y este espíritu de Coré va a empezar a funcionar. ¿Por qué hay las revoluciones sociales? ¿Por qué este amado país de Venezuela en este momento está pasando lo que está pasando?
¿Por qué varios países han pasado esas situaciones? Porque ha habido una rebelión en contra de la autoridad, tirana o lo que tú quieras, pero ha habido una rebelión y eso trae una consecuencia, trae caos. Algunas de las formas de pensar del espíritu de Coré, ahí les van. ¿Por qué lo hace así el pastor? ¿Por qué a fuerza quiere que lo hagamos así? ¿Por qué mi esposo quiere a fuerza que vayamos los domingos a la iglesia? ¿Por qué mi esposo quiere que nos pongamos a leer la Biblia? Ojalá, ¿verdad? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar. ¿Por qué mi papá no me deja ir al baile con mis amigos, pero sí está dándome lata que me vaya a la reunión de la iglesia? Y empieza a trabajar. ¿Por qué invitó a esa hermana a predicar? ¡Ash! Me choca. ¡Ash! ¿Por qué eligió a esa persona para ese cargo? ¡Ay, qué odioso! ¡Ay, qué odiosa! ¿Por qué lo puso? ¿Por qué no me nombró a mí, por ejemplo? ¿Por qué hace ese tipo de pláticas? Y empezamos a cuestionar. Escúchenme bien, no se desconecten, por favor. ¿Están prendidos todos? ¿Sí? ¿Están en on? ¿Nadie se ha ido off? Ok. ¿Pilas? Al 100. Ok. Algunos ya como que se les empieza con el teléfono, ¿verdad? Ya. 15% te dice el teléfono y el propio telefonito, ¿verdad? Se pone así suavecito, como que se le va la luz. Así algunos empiezan así. Fase 2. Ok. Carguen pilas. Necesito que entiendan esto, por favor, porque luego de aquí salen un montón de herejías si no se entiende bien. En este punto, hermanos, escuchen bien esto. No hay nada de malo en preguntar. No hay nada de malo en opinar. No hay nada de malo en no estar al 100% de acuerdo. ¿Ok? No hay nada de malo en eso. No es fácil para ningún líder. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno. No es fácil para ningún líder tomar decisiones. Algunas veces las acertamos, algunas veces no acertamos. Los 70 ancianos que Dios le puso a Moisés fue para que le ayudaran a tomar decisiones precisamente. A ver donde él no podía ver. A entender lo que Moisés no alcanzaba a entender. Los líderes de la iglesia, los miembros de una iglesia pueden preguntar. La palabra del pastor no es infalible. Se equivoca el pastor. Necesita que su gente de confianza le ayude a entender lo que él no puede entender, a ver lo que él no alcanza a ver y estar junto con él para tomar decisiones. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque al hablar de esta enseñanza, muchos predicadores la han tergiversado para decir, aquí nomás mi chicharrón truena. Y cualquiera de ustedes, nadie tiene derecho a cuestionar lo que yo decido y lo que yo digo. No, señor, no funciona así. Porque el espíritu del profeta tiene que estar sujeto a los profetas, dice la Escritura. Y no somos infalibles. Como esposo tampoco soy infalible. Como pastor tampoco soy infalible. Si tuviera un cargo público tampoco soy infalible. Soy humano, me equivoco, la riego. Tomo malas decisiones, pero para eso Dios puso gente a mi alrededor y agarró de la unción que me dio a mí para poner también en ellos, para que podamos llevar a cabo la obra que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Ay, amasita, no me espanten, digan que sí. O que no, de plano, y lo vuelvo a repetir. Total, nos vamos a las 5 de la tarde aquí. ¿Está bien ese reloj? Ok. ¿Cuándo es entonces que aparece el espíritu de Coré? Cuando los que fueron puestos para ayudar, en el caso de la familia, la esposa, la ayuda idónea, no tiene la actitud correcta para poder decir, ¿está bien, esposo mío? Si Dios te dijo que lo hicieras así, vamos a hacerlo. Puede ser que no esté muy de acuerdo contigo, pero vamos a hacerlo. Vamos juntos. Yo te apoyo, esposo mío.
y sin reproches te voy a apoyar. Sé que eres un hombre de Dios y Dios te va a guiar. Qué chulada. Y los esposos dijeron, y las hermanas dijeron. Para muchos esto suena como fantasía, hermanos, pero miren, un matrimonio en Dios así tiene que funcionar. A mí me ha funcionado por 35 años. He tomado decisiones buenas y decisiones no tan buenas. Y esta mujer ha estado ahí estos 35 años. Y a pesar de haber tomado decisiones malas, ella permanece aquí sentada junto a mí. Ella jamás me ha reprochado. Cuando yo me equivoco, me dice, ok, busquemos otra opción, busquemos otra solución. Porque ella sabe que mi único deseo es agradar a Dios, es servir a Dios. Cuando en tu corazón hay un deseo genuino de buscar a Dios y de servir a Dios, tu gente de apoyo se va a alinear hacia esa visión que Dios ha puesto en ti. Yo sé que he tomado decisiones precipitadas. Hemos pagado las consecuencias y razones y ganas de mandarme a volar. Mi esposa ha tenido más de 100 hermanos. Pero ella nunca ha permitido que el espíritu de Coré entre y destruya nuestro matrimonio. Una mujer sabia edifica su casa. Una mujer necia con sus manos la derriba. Cuando el espíritu de Coré entra y el espíritu de Coré se da entre las amigas y empiezan a hablar de los maridos, empiezan a hablar de los esposos. Ay, es que mi viejo, ay. El espíritu de Coré está entrando ahí. Te va a destruir. ¿Y sabes qué? Va a destruir tu matrimonio y va a destruir a tus hijos. Y si no te alcanza, va a destruir a los hijos de tus hijos. Porque es un espíritu que se traspasa de generación en generación. En el caso de la iglesia, tendría que funcionar de esta manera. Pastor, creemos que Dios le puso para guiarnos en esta obra. A lo mejor no estamos muy de acuerdo con lo que usted está haciendo, pero si usted tomó esa decisión en oración, vamos juntos a realizar la obra en el nombre del Señor. En algunas ocasiones la vamos a regar. En algunas ocasiones no van a ser la decisión correcta, pero tenemos que seguir juntos. Cuando aparece el espíritu de Coré, los ayudantes empiezan por aislarse. Dejan de participar, asumen papel de víctimas frente a los demás y empiezan a contagiar y a juntar gente, dice allí en Números 16. La mamá con los hijos. Es que tu papá no me toma en cuenta, nunca me hace caso, nunca me consulta. Y los hijos, ay mami, qué desgraciado es mi papi, ¿verdad? Sí, mi hijo. Y la autoridad que Dios delegó. Si es que ese hombre está sujeto a Dios, estoy hablando por supuesto. No estoy hablando de patanes, estoy hablando de hombres conforme al corazón de Dios. Cuando Dios ha puesto esa autoridad y se le cuestiona, va a haber destrucción. El espíritu de Coré va a entrar y va a destruir. Va a romper la armonía. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que una familia esté unida, que una familia esté junta, que una familia permanezca, que un matrimonio en las buenas y en las malas avanzamos juntos. La última decisión que tomé fue venir a esta ciudad de South Bend. Por eso me la traje. Y como ya sabía que en otras veces me había ido re mal, en algunas decisiones, le dije, ¿qué dices? Ese domingo. ¿Cuándo fue? Como por mayo del 2012 más o menos. Se los digo así rapidito. Esta iglesia estaba a punto de desaparecer, algunos lo saben, de los que están aquí. Estuvo a horas de desaparecer. Lo que Dios estaba levantando en este lugar, entre ustedes, estuvo a punto de desaparecer. Ese domingo en la tarde, cuando el hermano Luis Magallanes me dijo, entonces, ¿qué? ¿Aceptas venirte a pastorear esta iglesia? Y le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? Ya los conociste, a los hermanitos. Y me dice Rosy, sí. Yo estaba seguro que iba a decir que no.
Yo estaba, de veras, en mi espíritu, y decía, no, ya la conozco. Así, no. Y me dice, sí. Dije, ok. El lunes en la mañana que estábamos en el aeropuerto, el hermano Luis Magallanes me dice, ¿sabes qué hubiera pasado si tú ayer en la noche me hubieras dicho que no? Yo, pues, ¿ibas a traer a alguien más? No. Mis órdenes eran el dinero que había en la cuenta de banco, entregarlo a una asociación civil y disolver la iglesia. Dice, ahorita a estas horas, en lunes, la iglesia hubiera sido ya disuelta. Les iba a decir a los hermanos, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, búsquenle por donde puedan. Y se iba a desaparecer la iglesia. Esta iglesia estuvo a punto de ser atacada y destruida por el espíritu de Coré. Pero Jesucristo dijo, esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y Dios levanta, no a mí, no es por causa de mí, decía el cantito este que cantamos al final, no es por causa de mí, es por causa de Dios, es por causa de lo que Dios quiere hacer. Entendamos esto como iglesia, hermanos. No es asunto de que el pastor es infalible, lo vuelvo a repetir, de que el pastor es el súper ungido de Jehová y nadie tiene derecho a contradecirlo ni a opinar de manera diferente porque le va a caer un rayo del cielo. No, si alguna vez alguien se los dijo, les mintió. Eso no dice la Biblia. Nunca yo lo he dicho tampoco. Se vale pensar diferente. Se vale tener una opinión diferente, se vale tener puntos de vista diferentes, se vale expresar nuestros puntos de vista, pero lo que no se vale es dejar de remar. Eso sí no se vale. Porque estamos en un barco de guerra. No estamos en el crucero del amor. Estamos en un barco de guerra. Hay millones de gentes allá afuera, miles de personas, familias en esta ciudad que perecen sin Dios y sin esperanza. Y esta iglesia fue preservada por Dios para llevar luz en medio de esas tinieblas, para hacer sal en medio de lo desabrido de este mundo. Se vale estar en desacuerdo. Se vale que me digan, pastor, ¿por qué esto no lo hacemos así? Escucho opiniones, escucho todo. Yo nunca me he enojado porque alguien me diga que algo no les parece bien como pastor. Habrá pastores que a lo mejor sí les importe, a mí no. Está bien. Lo que no se vale es dejar de remar y sentarse y esperar a que otros lo hagan. Aquí me la llevo yo. Tráiganme mi cafecito. Y mientras otros están deslomando, yo estoy en el crucero del amor. No, eso sí no se vale. Ahí está el espíritu de Coré, el espíritu de Absalón. ¿Cómo lo enfrentamos? Déjeme terminar con esto. Solamente hay una opción para derrotar a este espíritu. Solamente hay una. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con David, lo mismo pasó en la iglesia y lo mismo ha pasado en 2000 años en la historia de la iglesia. Una sola opción. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Esta opción se llama la unidad del espíritu. Es la única opción que hay para derrotar este espíritu. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, que dice, soportándoos. Fíjate que no dice nada más, llévensela suave, aguántense. Dice sopórtense. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía cómo se cosían las habas allá en Éfeso. Ya sabía que había hermanitos y hermanitas que a veces, qué difícil. Por eso Pablo tiene que decirle a la iglesia, sopórtense. ¿Con qué? Con paciencia. Con paciencia. Ay, es que ya le dije 20 veces a ese hermano, pues dile 50. Ay, es que no entiende, pues ayúdalo a que entienda. Es que cada vez que le digo, pues díceselo 50 veces más. Sopórtate con paciencia los unos a otros. ¿Con qué? Con amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree, el amor todo lo supera, el amor todo lo espera.
El amor es paciente, es benigno, no se envanece, no busca lo suyo, no se goza de la mentira, mas se goza de la verdad. ¿Verdad? Sopórtense los unos a los otros en amor. 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El día que yo les predique algo diferente de esto, hermanos, me lo dicen, porque entró en mí un espíritu de mentira. El día que yo no les predique esto, el amor, la unidad, un Dios, un bautismo, una fe, un Padre, un Redentor, una salvación, una esperanza. El día que yo deje de predicar eso, me lo dicen. Porque es su obligación. Porque Dios puso de lo que me dio a mí, lo puso también en ustedes. No por causa de ustedes, no por causa de mí. No era por causa de la nube en el tabernáculo. Era por causa de la gracia de Dios para que la obra se llevara a cabo. No es por nosotros, amados. Es por causa de los que están allá afuera muriendo en tinieblas. No es por nosotros. No nos creamos que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Es por la gracia de Dios. Y es para alcanzar a los que están allá afuera. Pero a cada uno de nosotros, dice el versículo 7, nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una iglesia perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para esto falta mucho, hermanos. Así es que mientras llegamos, nos tenemos que soportar. Si ya te hartaste del pastor, sopórtalo por favor otro ratito más. Yo no me he hartado de ustedes. ¿O sí? ¿No, verdad? Espero que no. El espíritu de Coré, hermanos, ha neutralizado muchísimos ministerios. Si yo les contara, nos aventamos un buen rato. Muy prometedores, ministerios con un gran potencial, con una grande carga, una unción especial. A lo largo de los siglos esto ha pasado mucho. Ha destruido este espíritu, hermanos, a iglesias, a diestra y a siniestra. No fue detectado en el momento adecuado. Actuó de manera encubierta, como dice Judas. Muchos cristianos no se dieron cuenta, pensaron que su lucha era entre ellos y se destruyeron unos a otros. Iglesias muy prometedoras que no se dieron cuenta de que el evangelio, de que el enemigo estaba como león rugiente buscando a quien devorar, y se los devoró. Esperaban ver a un león de verdad y no se dieron cuenta que el espíritu de Coré se infiltró en medio de rumores y de chismes para destruirles. Hermanos, yo estoy sorprendido del potencial que hay en esta iglesia en todos los aspectos. Y se los digo sin adulación, no los estoy adulando a ustedes, pero créanme, se los digo, yo ya tengo un rato en esto, conozco bastantes iglesias. Dios ha derramado en esta iglesia, me atrevo a decir de manera desproporcionada a otras iglesias. Esta iglesia tiene una acumulación de dones, de talentos, de ministerios, hasta de economía, que no corresponde a una iglesia promedio. Y les puedo traer estadísticas si no me creen. He conocido muchas iglesias, como una que acaba de graduar allá, que tienen dones y ministerios, talentos, pero están más pobres que la rata Ricarda. No pueden hacer mucho. He conocido otras iglesias, pero mira, forradas de billetes.
pero no hay ministerios, no hay dones, no hay nada. Esta iglesia, no sé si fue lo que Dios puso en el corazón de Rosy para decir que nos quedáramos, pero esta iglesia tiene un potencial tremendo, tremendo. Yo se los he dicho varias veces, pero no me han creído todavía. Algún momento me van a creer. Esta iglesia tiene un potencial que ustedes no se lo imaginan. Les doy 2 pruebas solamente de esto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No es asunto de que si lo queremos creer o no, es un hecho. Aquí hay una acumulación de dones, de ministerios, de talentos, como pocas veces se encuentran en una sola iglesia. Si no lo creen, ustedes piensan que si Dios no supiera esto que les estoy diciendo, Dios hubiera puesto en nuestras manos un monstruo tan grande como el que tenemos ahí en la college. Se los pregunto. ¿Ustedes creen que si Dios no supiera lo que tiene aquí adentro, nos hubiera dado eso? ¿Ustedes creen que si Dios no supiera lo que hay aquí, no nos hubiera dado la visión que ahora tenemos de bendecir a esta comunidad? No es mi visión. Esto yo no me lo inventé. Cuando yo llegué aquí hace 5 años, no sabía para dónde íbamos, no sabía qué dirección iba a tomar la iglesia. Tuve que orar, orar, orar. Cuando empecé a ver todo lo que ustedes hacían, todo lo que Dios había puesto, les empecé a entrenar, a capacitar, empezamos a ver dones, ministerios. Vino Roberto Torres, trajo un seminario sobre dones y ministerios, ¿se acuerdan? Lo empezamos a tomar, muchos lo tomaron, y Roberto me dijo, wow, tienes un barril de dinamita pura en esta iglesia. Le digo, ya lo sé. Por eso Dios nos puso esa visión de alcanzar a esta comunidad. Y por eso Dios dice que vamos a ser la iglesia de mayor influencia en la comunidad. Y lo está cumpliendo, ¿verdad o no? Dios lo está cumpliendo. ¿Dios se equivocó, hermanos? No se equivocó. No se equivocó. A lo mejor hemos estado o no hemos estado lo suficientemente atentos a la guerra espiritual que estamos enfrentando, y algunos de estos espíritus generacionales nos han estado pegando de una o de otra manera, y a lo mejor hasta de forma complaciente los hemos dejado actuar, hermanos. Pero estamos a tiempo de corregir. Abramos nuestros ojos espirituales, entendamos la palabra y tomemos acción. Jesucristo dijo, con esto termino, vénganse muchachos de alabanza, vamos a despedir la reunión. Jesús dijo en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Quiero que piensen que este hombre fuerte, hermanos, es esta iglesia. Este hombre fuerte de la que está hablando aquí la Escritura somos nosotros. Satanás quiere venir a saquear esta casa, pero primero nos tiene que amarrar. Primero nos tiene que debilitar. Primero nos tiene que dejar totalmente indefensos. Y entonces va a venir y va a saquear. Déjenme probarles esto. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos de primera generación? Es decir, el evangelio llegó a tu vida. No eres hijo de padres cristianos. El evangelio llegó a tu vida y tú eres la primera generación. Déjeme ver su mano. Vean. Vean. Wow, no pensé que fueran tantos. ¿Cuántos somos ya de segunda, tercera, cuarta generación? Bueno, nuestros hijos, en el caso, y algunos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ayúdenme a discernir esto. ¿Podrá entrar el ladrón a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes más preciados si primero no lo ata? Si primero no lo inutiliza. ¿Ustedes creen que es una coincidencia
Y nos los han dicho un montón de todos los predicadores que han venido a esta iglesia. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que este espacio se llene de niños? ¿Ustedes creen que es una coincidencia que 4 de estas filas se llenen de jovencitos? ¿Creen que es una coincidencia? ¿Creen que es nada más porque ay, que somos bien reproductivos? Aquí hay plan de Dios. Aquí hay plan de Dios. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Cuando vas a cortar un árbol, Frank, que alguien te dice, es que estas ramas, y ya no quiero de ramas. ¿Qué es lo que haces? ¿Le cortas nomás las ramitas de arriba? Vámonos a la raíz. Y yo he visto lo desalmado que eres a veces con el árbol, que ya está el pobre árbol muerto, ya nomás está el tronquito ahí y todavía le mete lumbre para que no crezca. ¿A quién creen ustedes que el enemigo va a hacerle esto? ¿A las ramas o a la raíz? ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Primera generación, es la primera vez en mi vida, se los digo delante de Dios, no miento, y aquí está mi esposa. Es la primera vez en mi vida que estoy en una iglesia, que conozco una iglesia donde la mayoría, el 90% de la iglesia es primera generación de cristianos. Julio, tú tienes mucho tiempo de estar en el Señor y das testimonio junto conmigo. Es muy difícil ver una iglesia, Julio y Candy, donde el 90% de tu membresía es primera generación de cristianos. Y donde Dios ha derramado de una manera tan abundante dones, ministerios, llamamientos, unción. Y donde Dios ha ido más adelante y ha levantado una generación de este tamaño. Hermanos, hermanas, please, wake up. Abran sus ojos. Abran sus ojos espiritualmente. Pónganse de pie. Abran sus ojos en el Señor. Abran sus ojos en el Señor. Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos en esta tarde. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Aquí hay una primera generación de cristianos. Una generación joven. Joven. La mayoría de esta iglesia es una generación joven. Dios ha derramado de manera abundante dones, talentos, ministerios, economía. Dios no se equivoca. Dios nos dio aquel edificio tan enorme que la gente que ha ido a verlo, la gente de afuera, de otras iglesias de la ciudad que lo han ido a ver, se asombran de lo que tenemos ahí. ¿Por qué creen que no los dio el Señor? ¿Por qué piensan que Dios lo puso ahí? Dios nos ha puesto 120 niños en el registro entre 3 y 11 años. 120 niños, de los cuales no viene ni siquiera la mitad de ellos cada domingo. Dios nos ha puesto un registro de 25 jóvenes y señoritas entre los 12 a los 14 años de edad, de los cuales ni siquiera el 60% viene cada domingo porque los padres no los traen. ¿Creen que es casualidad? ¿Creen que es una coincidencia? Pero el espíritu de Amalek viene pisándonos los talones.
familias muy prometedoras, hombres y mujeres en los cuales Dios estaba derramando de su Espíritu Santo, se quedaron a la retaguardia y cayeron en manos de Amalek. Se levantó el espíritu de Faraón y tiene esclavizados a los hijos de Dios, a los varones. Y a mí me parte el corazón lo que decía Arturo. No es posible que no podamos haber terminado ya ese lugar. No es posible que solamente semana a semana avancemos con algunas migajas de tiempo y de dinero. No es posible. Pero Faraón nos neutralizó. Faraón nos esclavizó. Y en medio de ese vacío ha querido entrar también el espíritu de Jezabel. Nos ha manipulado. Ha seducido también a muchos de los siervos, de los varones. Un espíritu de seducción, de pornografía, de adulterio, de lujuria. Hombres y mujeres sucumben ante el espíritu de Jezabel. Y la obra se enfrena. Y la obra se detiene. Y cuando empezamos a detener la obra, el espíritu de Coré se levanta. Y empezamos a murmurar. Y empezamos a hablar. Es que el pastor está tan afanado con su propio edificio que no tiene tiempo para nosotros. Es que los líderes cada quien anda por su lado y no tienen tiempo para cuidarnos. Y dejamos que el espíritu de Coré empiece como gota de agua a destruir. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a rendir ante estos espíritus. Así tan fácil vamos a entregar la fortaleza que nos fue entregada por Dios. Así tan fácil nos vamos a rendir. El enemigo está asediando. Teníamos un grupo de jóvenes que se llamaba United by Faith. Ya no existe. Ya no existe. Ya no se reúnen. Perdieron el interés. Algunos se fueron de la iglesia. Ante la mirada complaciente de todos nosotros. Así de fácil estamos entregando la fortaleza. Así de vulnerables estamos. Y sabes que viene la siguiente generación. Pero mientras estos espíritus nos tengan amarrados, mientras estos espíritus nos tengan atados, solamente vamos a estar viendo cómo nuestra casa es saqueada y se están llevando nuestros bienes más preciados. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos matrimonios más vamos a entregar? ¿Cuánto más vamos a entregar? ¿Cuánto más? Estamos tan cansados que cualquiera diría que ya levantamos 10 iglesias y tenemos a 20 misioneros regados por todo el mundo trabajando. Ni siquiera hemos empezado. Y ya estamos agotados, y ya estamos fatigados, y ya estamos pidiendo break. Ni siquiera hemos empezado.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, iglesia. En el nombre de Jesús, iglesia. Abre tus ojos espirituales. Detecta la presencia de cualquiera de estos espíritus. Por favor, tráeme a tus muchachos la próxima semana, porque vamos a hablar acerca del espíritu del rey de Tiro. Un espíritu que está esclavizando, está amarrando a los jóvenes con la influencia de la música. Padre, aquí está tu iglesia. Levanta tus manos al Señor si lo quieres hacer, si lo deseas hacer. Dile: Señor, necesito detectar si alguno de estos espíritus está queriendo tomar ventaja sobre mi vida.